El Cerro del Murciélago. Cuenta la leyenda que en un cerro ubicado en Sinacantepec habita un murciélago maldito. Este siervo de Satanás es el encargado de mantener atemorizados a algunos pobladores de la región, ya que cuando vaga por el lugar, roba y mata a los animales que se cruzan a su paso. Asimismo, tiene la misión de atraer hasta las entrañas del cerro a todas aquellas personas ambiciosas que por dinero y poder estén dispuestos a vender su alma al diablo. Se dice que la cueva está maldita. Por ello, un buen día Martín se hizo acompañar de Manuel para inspeccionar la cueva y comprobar los rumores que corrían en el pueblo. Envalentonados, se enfilaron hacia el cerro y se introdujeron en la gran cueva. El temor que los embarga poco a poco fue desapareciendo a consecuencia de las maravillas que tenían ante sus ojos. Luego de caminar por un túnel, descubrieron que al final de este había una pequeña ciudad en la que se observaban tabernas, comercios, jardines y hermosas mujeres. Por el contrario, cuando miraron hacia la salida, ya nada se vislumbraba, una espesa oscuridad había invadido el camino. Martín se percató que todo aquello que se decía acerca de que las personas iban hasta ese lugar para hacerse de grandes fortunas y para tener suerte en el amor era cierto. Martín y Manuel provenían de familias muy humildes, sin embargo, la tentación no provocó al primero, pero sí al segundo, quien no dudó en vender su alma al diablo a cambio de hacer realidad su sueño. Ambos regresaron al pueblo y al cabo de unos días, Manuel se ganó la lotería, se compró una casa y se le vio de juerga en juerga por varias semanas. Martín, sorprendido por el acontecimiento, se alegró por su amigo. Sin embargo, el hecho de que un murciélago se apareciera todos los días en las propiedades de Manuel y lo vigilara noche y día, lo mantenía atemorizado. Una tarde, la desesperación invadió a Martín, pues su madre había caído enferma y no tenía dinero para los doctores. Entonces visitó a Manuel para pedirle un préstamo, pero este se encontraba tan borracho que ni siquiera atendió la súplica de su amigo. Ante ello, Martín pensó que si le quitaba unas cuantas monedas, Manuel no lo notaría. Así que esa misma noche esperó que se durmiera para entrar en su habitación y hurtar el dinero. Martín logró su objetivo y se marchó a su casa. Los remordimientos no lo dejaron dormir, por lo que al día siguiente acudió a primera hora a la iglesia para confesar al sacerdote su pecado. El padre lo absolvió de su culpa, pero le dijo que tenía que regresar el dinero. Apenado, Martín le mostró el pequeño envoltorio donde llevaba las monedas. Cuando se disponía a retirarse del recinto, el paquete se le cayó. Sorprendido, descubrió que aquellas se habían convertido en piedra. Cuenta la leyenda que Manuel murió a los pocos días de causas inexplicables. A partir de ese momento, el murciélago dejó de rondar la ciudad. Por ello, cada vez que se aparece este animal en los alrededores de Sinacantepec, se dice que alguien morirá, porque el diablo viene por las almas de aquellos desdichados que se las vendieron a cambio de favores concedidos. Los espíritus de estos infelices irán a penar al interior del Cerro del Murciélago. El gran lío. Don Manuel era un hombre que tenía un rancho de ensueño. En él se elaboraba queso y se destilaba aguardiente de caña en forma clandestina. Un día caluroso y seco, todos los trabajadores que laboraban ahí dieron comienzo a la trituración del primer corte de la temporada de zafra. Después de una ardua faena, los hombres exhaustos y doblegados se marcharon a descansar. Todo el mundo roncaba por la fatiga. Se mecían en sus hamacas de pitas coloradas, todo era paz y quietud. Justo cuando el reloj dio las 12 de la noche sucedió algo increíble. De la profundidad de lo más oscuro y tenebroso de la noche surgió un horroroso animal que de inmediato se arrojó sobre el más apartado de los trabajadores que dormía plácidamente. Tenía la forma y el tamaño de un lobo salvaje. Su hocico abierto dejaba ver relámpagos de luz y en sus ojos aparecían llamaradas que enrojecían la negrura de la noche. Un presentimiento advirtió al trabajador del peligro. Abrió los ojos somnolientos y antes de lanzar un grito de horror que se ahogó en una garganta asfixiada, el feroz animal lo derribó de la hamaca y se le echó encima. La víctima se revolcaba en el suelo. El jadeo y la lucha despertaron a los demás hombres. Horrorizados gritaban: ¡Es el Cadejo! ¡Es el Cadejo! ¡Pongan al revés sus ropas y orinen sus hinchos! ¡Pronto! ¡Que se lo come! ¡Que lo mata!
Con los rostros desencajados y cegados por los efectos de la luz en medio de la oscuridad, se fueron aproximando. Con sus cinturones golpeaban furiosamente contra la fiera. El castigo empezó a operar una curiosa metamorfosis en ella, bestia, que ahora se hallaba a merced de sus captores. Poco a poco el lobo se transformó en un ser humano, cuya voz suplicaba piedad, cubriéndose el rostro con las manos que escurrían lágrimas y sangre. Ya no me peguen, muchachos. Soy Jacinto, el del pueblo. Por favor, ya no me peguen, por favor. Perdón, perdón. Todos estaban estupefactos y al mismo tiempo enojados. Las súplicas y el llanto iban ganando la calma de los verdugos, mirándolo con repugnancia. Uno de los hombres más enojados gritó: ¡Estúpido! Eso te pasa por andarte haciendo pasar por el cadejo. ¿Ves lo que te deja la magia negra? Todo el pueblo se enteró del acontecimiento y Jacinto cayó en el desprestigio. Se cuidó de no volverse a meter en aquellos asuntos parapsicológicos. Ni siquiera él podía explicar esa transformación en su personalidad. Cuenta la leyenda que el cadejo era un feroz animal con cuernos y ojos rojos que acostumbraba a perseguir a los ebrios. La señora del 5. Hace muchos años, en el centro de esta ciudad de Mexicali, vivía una señora con sus 5 hijos. La mujer era famosa en el poblado debido a que continuamente los maltrataba. Los insultaba con groserías y les propinaba tremendas palizas tan fuertes que en una ocasión dejó cojo por un par de semanas a su primogénito. Esta situación creó despego maternal y resentimiento en los hijos, lo que originó que años más tarde, cuando todos crecieron, la abandonaron a su suerte. Todos se casaron y, sin pensarlo 2 veces, emigraron a otra ciudad, tratando de olvidar su desdichada infancia al lado de su madre. Pasó el tiempo y luego de vivir varios años en soledad, la señora se sintió culpable y con remordimientos. Tanta era su pena que acudió a la iglesia en busca del padre para confesarse. A medida que la mujer hablaba, el sacerdote se sorprendía de todas las crueldades que ésta había cometido con sus hijos, debido a que eran muchos y muy graves sus pecados. El religioso le dijo que con rezar no bastaría para absolver sus males. De tal manera le indicó que debía viajar hasta el Vaticano para encontrar el perdón de Dios, ya que de lo contrario estaría condenada por el resto de sus días y también después de su muerte. La mujer, confundida por la penitencia, dijo al padre que no tenía suficiente dinero para realizar el viaje. Entonces el religioso le aconsejó pedir limosna, pero para que su castigo fuera mayor, solo debía aceptar monedas de 5 centavos. Si alguien bondadoso le ofrecía una cantidad mayor, la mujer, con toda la pena de su corazón, tendría que devolverla. La mujer salió de la iglesia y ese mismo día empezó con su misión. Todas las mañanas y tardes se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero. Mucha gente se sorprendía que la mujer rechazaba monedas de otro valor. Por este motivo, en muy poco tiempo, fue conocida como la señora del 5. Transcurrieron muchos años más y ésta no lograba reunir la cantidad suficiente para realizar su viaje. Cuando por fin estuvo a punto de conseguirlo, enfermó gravemente y murió. Días después de su muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia vio una viejecita de apariencia humilde que portaba un velo en la cabeza. Muy lentamente la mujer se le acercó y le dijo: «Señor, ¿no me regala un 5? «No tengo, pero tome esta moneda de 20. En ese momento, ella se descubrió la cara y enfadada le dijo: «No pedí 20 centavos, pedí 5. ¡Lo maldigo!». El señor, aterrado, se echó a correr, pues al descubrirse el rostro se percató que era una calavera. A partir de esa noche todo cambió en la ciudad, pues muchas personas relataban lo mismo acerca de esta aparición. Pero lo peor estaba por venir. Aquellas personas que obsequiaban monedas distintas a la cantidad que pedía la anciana eran maldecidas, por lo que al poco tiempo eran víctimas de las desgracias más crueles. Morían en un accidente, se lesionaban de por vida, perdían la razón y eran confinados a hospitales psiquiátricos, entre otras tragedias. Ante esta situación, los ciudadanos tomaron sus precauciones, no salían a la calle si no llevaban consigo por lo menos una moneda de 5 centavos.
Lo mismo sucedió dentro de los hogares. Las amas de casa siempre procuraban tener un frasco con ese tipo de monedas, pues al espectro de la anciana en pena se le vio también tocando puertas. ¿No me regala un 5? El diablo y el relojero, Daniel Defoe. Vivía en la parroquia de St. Bennet Funk, cerca del Royal Exchange, una honesta y pobre viuda, quien después de fallecer su marido, tomó huéspedes en su casa, es decir, dejó libres algunas de sus habitaciones para aliviar su renta. Cedió su buhardilla a un artesano que hacía engranajes para relojes y que trabajaba para aquellos comerciantes que vendían dichos instrumentos, según es costumbre en esta Navidad. Sucedió que un hombre y una mujer fueron a hablar con este fabricante de engranajes por algún asunto relacionado con su trabajo. Y cuando estaban cerca de los últimos escalones, por la puerta completamente abierta del altillo donde trabajaba, vieron que el hombre, relojero o artesano de engranajes, se había colgado de una viga que sobresalía más baja que el techo o cielo raso. Atónita por lo que veía, la mujer se detuvo y gritó al hombre, que estaba detrás de ella en la escalera, que corriera arriba y bajara al pobre desdichado. En ese mismo momento, desde otra parte de la habitación, que no podía verse desde las escaleras, corrió velozmente otro hombre que llevaba un escabel en sus manos. Este, con cara de estar en un grandísimo apuro, lo colocó debajo del desventurado que estaba colgado, y subiéndose rápidamente, sacó un cuchillo del bolsillo y, sosteniendo el cuerpo del ahorcado con una mano, hizo señas con la cabeza a la mujer y al hombre que venían detrás, como queriendo detenerlos para que no entraran. Al mismo tiempo mostraba el cuchillo en la otra, como si estuviera por cortar la soga para soltarlo. Ante esto, la mujer se detuvo un momento, pero el hombre que estaba parado en el banquillo continuaba con la mano y el cuchillo tocando el nudo, pero no lo cortaba. Por esta razón la mujer gritó de nuevo a su acompañante y le dijo: «¡Sube y ayuda al hombre!». Suponía que algo impedía su acción, pero el que estaba subido al banquillo nuevamente les hizo señas de que se quedaran quietos y no entraran, como diciendo: «Lo haré inmediatamente». Entonces dio 2 golpes con el cuchillo, como si cortara la cuerda, y después se detuvo nuevamente. El desconocido seguía colgado y muriéndose en consecuencia. Ante la repetición del hecho, la mujer de la escalera le gritó: «¿Qué pasa? ¿Por qué no bajáis al pobre hombre?». Y el acompañante que la seguía, habiéndosele acabado la paciencia, le empujó y le dijo: «Déjame pasar, te aseguro que yo lo haré». Y con estas palabras, llegó arriba y a la habitación donde estaban los extraños. Pero cuando llegó ahí, cielos, el pobre relojero estaba colgado, pero no el hombre con el cuchillo, ni el banquito, ni ninguna otra cosa o ser que pudiera ser vista u oída. Todo había sido un engaño, urdido por criaturas espectrales enviadas sin duda para dejar que el pobre desventurado se ahorcara y expiara. El visitante estaba tan aterrorizado y sorprendido que, a pesar de todo el coraje que antes había demostrado, cayó redondo en el suelo como muerto, y la mujer, al fin, para bajar al hombre, tuvo que cortar la soga con unas tijeras, lo cual le dio gran trabajo. Como no me cabe duda de la verdad de esta historia, que me fue contada por personas de cuya honestidad me fío, creo que no me dará trabajo convencerlos de quién debía ser el hombre del banquito. Fue el diablo, que se situó ahí con el objeto de terminar el crimen del hombre, a quien, según su costumbre, había tentado antes y convencido para que fuera su propio verdugo. Además, este crimen corresponde también con la naturaleza del demonio y sus ocupaciones, que yo no lo puedo cuestionar, ni puedo creer que estemos equivocados al cargar al diablo con tal acción. No puedo tener certeza sobre el final de la historia, es decir, si bajaron al relojero lo suficientemente rápido como para recobrarse, o si el diablo ejecutó sus propósitos y mantuvo aparte al hombre y a la mujer hasta que fue demasiado tarde. Pero sea lo que fuera, él se esforzó demoníacamente y permaneció hasta que fue obligado a marcharse.